El hombre habla, piensa, siente, explica, replica, analizando con profundidad, conversando con vehemencia. Encuentro muy inusual, pero a la vez muy original y muy creativo este proceso de estar dos amigos platicando, pero en serio, cuando menos uno de ellos en serio, porque está tomando nota de lo que el otro dice. Ama con intensidad a su país, a su familia, con un amor preñado de inteligencia y de pasión. Que pues la familia es centro de amor, es centro de valores, es centro de enseñanza y es la unidad, digamos, básica de la creación de una civilización. Severo y profundo define la emoción misma de Dios. Y una civilización no es más que el hombre como ser trascendente frente a todo el resto de la creación de Dios, donde el hombre no es el centro de la vida, pero es el único ser trascendente a mi juicio. Por tanto, la familia es el punto de partida. Cuestiona todo, duda de todo, confía y desconfía de todo. A la importancia de la participación ciudadana en lo que es cambiar lo que tenemos. Lo que tenemos no estamos contentos con ello. Lo que tenemos no es aceptable. Es más, lo que tenemos es hasta vergonzoso en algunos aspectos. Objetivamente hablando, siempre hemos querido que alguien, con el uso de la autoridad y la sabiduría y todo lo que no se da en un hombre, sea el que decida por mí para que yo pueda vivir más cómodo. Y si decide mal, para que le pueda yo echar la culpa. Deslumbra con su personalidad, con su lógica inexorable. Triunfa una y otra vez, sin vanidad, sin pequeñeces, logra éxitos basados en su prudencia, en su disciplina. Es un viejo con sabiduría de siglos, sabe todo. Es un joven en renovación constante, aprende siempre. Si vas acompañado, como dice el dicho, si vas acompañado, es probable que fracases. O sea, no es una garantía de que vas a tener éxito. Si vas solo, está asegurado el fracaso. Esa es la diferencia. Entonces, hemos optado en este país por ir solos. Es más, la empresa mexicana tarda muchísimo en convertirse en empresa abierta. No es parte de nuestra cultura eso. Yo puedo decirte que conozco muchísimos casos en mi propia vida, en mi propia experiencia empresarial, de empresas cuya autopsia detectaría que la causa de la muerte quiso quedarse con ella un solo dueño y la empresa tenía mucho más potencial que el dueño. Entonces, es volver al tema. Si quieres ir rápido, y todo el mundo quiere ir rápido, todo el mundo invoca, ya hay que hacer esto, ya hay que hacer eso, ya hay que hacer. No hay un problema serio, no hay un problema importante en México que se resuelva allá. No hay una autoridad capaz de resolverlo ya. Entonces vamos dejando ya el término ya, porque el ya no es la opción. Tenemos que trabajar y tenemos que trabajar juntos. Ojos verdes que sonríen, que inquieren, que observan, que cuestionan, saltan respondiendo a las inquietudes de su cerebro activo. Ojos de un verde de nobleza, de lealtad consigo mismo y el universo que lo rodea. Las manos enfatizan, dialogan, señalan, protestan, gritan, explicando lo que se dice, concentrando lo que se piensa. Los empresarios, después de la familia, se me hace una brecha gigantesca. Los empresarios son, a mi juicio, en un régimen de libertad, quienes ejercen la vocación de producir, de proporcionar
los bienes y servicios que requiere una sociedad. Son parte de una sociedad, no son ni la más importante, ni mucho menos la única, pero son parte indispensable, porque la sociedad al fin y al cabo se compone de más elementos que los propios empresarios. Son quienes ejercen la vocación de producir y de proporcionar los bienes y servicios a la sociedad en un régimen de libertad. ¿Por qué? Porque ejercen su propia vocación. México se sataniza, se deifica, se dice, se piensa México, la patria, analizando, santificando a través de la intervención en la vida misma de la nación. A mí cada vez que me invocan la patria para hacer algo me pongo muy nervioso, Pepe. Es decir, la patria es uno, no es los demás. Y uno es el que tiene que responder ante la sociedad para construir la patria. Y yo no soy muy dado a hablar en términos de patria, porque la patria es una resultante de, y yo creo que lo importante es hablar en términos que estoy haciendo yo, y si lo que estoy haciendo fortalece o construye la patria. Desde que yo recuerdo, varía entre las cosas están muy mal a que todo está muy mal. Eso me preocupa mucho porque quiere decir que ya nos acostumbramos a vivir con el cuento de que pues así son las cosas están muy mal. Obviamente hemos sorteado a través del tiempo en lo que yo recuerdo de mi vida, y hasta ahí me voy a limitar. Hemos sorteado todas las crisis y todas las situaciones que hemos enfrentado, a veces provenientes del exterior o provocadas por fuerzas externas, a veces provocadas por nuestras propias errores y carencias o faltas, pero a la hora de la hora siempre estamos emproblemados. Y yo creo que estamos emproblemados porque tendemos mucho a poner fuera de mí mismo, fuera de cada uno de nosotros, lo que está pasando en la patria. Tenemos un país formado en la división, en que la iglesia fue la mala, los liberales fueron los malos, los monarquistas, los republicanos, los maestros, los obreros, los empresarios. Siempre se encuentra la explicación al problema que vivimos, pero siempre esa explicación está fuera de nosotros. El recurso más valioso que tiene México no utilizado son, uno, los ciudadanos como ciudadanos, y dos, las mujeres, que todavía están muy al margen de la vida nacional. Es más, hago una nota al calce, me gustaría ver en mi país, en esta próxima elección, 3 candidatos mujeres. Nada más lo planteo como una nota al calce, no como una propuesta, como una cosa para pensar. ¿Por qué? Porque, repito, necesitamos involucrarnos los ciudadanos en la acción ciudadana, en la acción civil, a colaborar con los gobiernos electos de los partidos que resulten legítimamente, porque sin nosotros los gobiernos no tienen ni la capacidad ni los recursos y desafortunadamente no tienen la credibilidad. Pero la credibilidad se la tiene que dar el ciudadano involucrándose en la cosa pública. Los empresarios, Gastón, entiende lo que nos rodea, lo padece, lo define en su belleza, con sus peligros, en su drama, en sus misterios, en el hábitat humano, en la sustentabilidad, de lo mínimo a lo magno, del terror a la belleza, del presente al futuro, del hoy al mañana. Lo que empezamos a ver a fines del siglo XX, que es la capacidad del hombre no para destruir ecosistemas aislados, como se ha dado y como hay registro histórico de muchísimos siglos atrás, sino por primera vez el hombre enfrenta la capacidad de destruir el planeta.
Empezando por algo que no es ecológico, pero termina siéndolo porque altera la ecología, que es la capacidad de destrucción nuclear, la capacidad de la radiación derivada del uso de armas nucleares. Pero luego el uso de los sistemas de agua, de la calidad del aire, del uso de los recursos naturales, en los fines del siglo XX empieza a apuntar a que podemos hacer un daño que acabe en el tiempo con la civilización del planeta o con todo el planeta. En ese momento surge el concepto de lo que es ecología, más allá de lo que fue en la historia pasada, de zonas aisladas, incluso no comunicadas, que desaparecen y que nadie toma nota de ello porque el resto del planeta sigue funcionando. Hoy en día la capacidad que tenemos de hacer daño a todo el planeta nos obliga a entender la ecología, pero no en términos científicos o académicos, sino en términos de sustentabilidad, de que lo que hagamos nosotros para poder vivir nosotros los hombres, para poder vivir mejor nosotros los hombres, de que lo que hagamos sea conducente a la sustentabilidad, que quiere decir, hagamos todo lo que querramos, menos acabarnos lo que tenemos para las generaciones que vienen. Esto se identifica, a mi juicio, íntimamente con el concepto de ser empresario. Yo no soy ecologista, yo no soy académico ni científico en la materia. Yo vengo más bien del campo empresarial y la obligación de una empresa es hacerse sustentable en el largo plazo, es decir, incluso vivir por un tiempo indefinido, vivir por mucho tiempo. Sustentabilidad en una empresa quiere decir no hagas cosas que destruyan la empresa. Bueno, sustentabilidad en el mundo que nos rodea es exactamente lo mismo. Así es que al final del día todos tenemos que ver por la ecología, por el medio ambiente, pero no en función de una ciencia o de una expertise, sino en función de un concepto de lógica, de poderle heredar a nuestras generaciones venideras los bienes que nosotros recibimos. En otras palabras, nosotros tenemos que entender y atender a la ecología y al medio ambiente en función de poder asegurar que nuestros herederos van a tener, si no las mismas, mejores oportunidades que nosotros. Manos gruesas, fuertes, manos que marcan y remarcan ideas, que enfatizan, que señalan, en un ballet, en una danza de ideas, una sinfonía siempre vibrante, movimiento de manos, movimiento del alma. El hecho de que por venir de fuera se habla de que no tenemos arraigo, pero la historia ha comprobado que muy poca gente que llega aquí se regresa. Entonces debemos de concientizar a la gente que está aquí, digamos, recién llegada, de que, oye, sí tienes arraigo, nomás que tienes que reconocerlo hoy, porque si no vas viendo el mañana, y nos vamos a olvidar.